Quizá la más importante justificación de los conciertos del cantante Rafael en Madrid, donde se han reunido casi 5.000 personas cada día en un recinto cerrado. Lo ha dicho una de las asistentes a la fiesta, una señora mayor, que ha afirmado: es que también tenemos que vivir. Me parece mucho más honesta que la afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que ha dicho que mientras la incidencia en Madrid esté controlada, pues no tendríamos por qué tener problemas. La cuestión es que sí que había problemas porque la Comunidad de Madrid es la comunidad con mayor incidencia de la pandemia. Pero da lo mismo, porque hace tiempo que a Ayuso le da casi todo lo mismo, porque cualquier cosa que dice o hace está siempre respaldada por el grueso de los medios de comunicación del Reino de España, que están aquí en Madrid en la corte, y eso le relaja mucho. En España se nos está disolviendo el sentido común, y eso es un problema, porque cuando se disuelve el sentido común es bastante probable que al final las víctimas terminen votando a sus verdugos. Los argumentos públicos en España están patas arriba. Hoy decía un jurista en una radio importante que el énfasis que hace Podemos, en concreto Pablo Iglesias, para que se cumplan los acuerdos de gobierno con el PSOE, es propio de quien se toma los acuerdos como una ley. Ha dicho como una Biblia, como un mandato celestial, pretendiendo hacer burla de las exigencias de Unidas Podemos al PSOE, de que la orientación del programa de gobierno se base en lo que ambos convinieron sobre la base de sus programas electorales. Cabezonería, cabezonería. Detrás de ese comentario, que es más propio de un poco escrupuloso vendedor de coches usados que de un exparlamentario y jurista, estaba precisamente eso, una de las noticias más importantes según la opinión de los medios de comunicación españoles. La discusión entre la ministra María Jesús Montero y el vicepresidente Iglesias, pero no sobre naderías como el salario mínimo, la monarquía o los desahucios, sino sobre la expresión "no seas cabezón". ¿A quién le interesan las cosas relevantes de los desahucios, del salario mínimo, en comparación con, no sé, un grupo de gente vestida de Papá Noel protestando en la Puerta del Sol contra los Reyes Magos a los que considera inmigrantes favorables al ISIS? Eso sí que es una noticia. Ya nadie recuerda el odio sarraceno entre Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santamaría, que eran del mismo partido. Porque lo de cabezón vende mucho más. Es como si pillas a dos vecinos discutiendo en el rellano y les espías por la mirilla. En España arrastramos heridas de un país con demasiados retrocesos en nuestra historia. La herida ciudadana es que es terrible y hablamos poco de ella, y es propia de una España regida durante siglos por reyes que nos veían como súbditos y que además tenían el mando sobre las Fuerzas Armadas. Un país preñado de curas, que estaban más cerca de Trento que de Roma, lleno de señoritos y caciques que sembraron la idea de usted no sabe con quién está hablando. Esa España intolerante, alimentada siempre por unos medios de comunicación que son de ellos, como ya pasó en la República, y que termina contaminando todo con su ira, con su agresividad, con su incapacidad para el diálogo. Aquello que decía Machado, de que en España de 10 cabezas 9 embisten y una piensa. Y esa lógica de odio, esa España eterna, al final llega a sitios a donde no se la esperaba. Termina contaminando las discusiones a la interna de la izquierda o dentro del feminismo, cuando el feminismo nos enseñó a hacer del diálogo la forma de la resolución de los conflictos. Y resulta que encontramos críticas hacia el gobierno desde la izquierda que parecen salidas de los laboratorios de la extrema derecha. Y críticas al Ministerio de Igualdad que no se diferencian de los que querrían mandar a los maricones a la casa de campo o encarcelar al Ministerio de Igualdad desde el último piso al sótano por culpa del 8M. Aunque las hagan gentes de izquierdas llenas de buenas intenciones. Y es porque en España tenemos una herida ciudadana que dificulta el debate, que nos roba un sentido democrático moderno, que nos invita al insulto antes que al argumento. Para mí son coletazos de la derrota de la República en la guerra. Una derrota que nos separó de Europa y de su desarrollo democrático, que retrasó nuestro país justo cuando los estados sociales estaban construyendo sociedades igualitarias. Un país que cuando se estaba imponiendo la democracia, porque habían derrotado a una derecha que se había hecho fascista, aquí esgrimían su victoria para no hacer ningún tipo de concesión a la democracia. Un país, España, que creó la sección femenina en un momento en donde el feminismo de la segunda y tercera olas estaba cambiando a las sociedades europeas. Hace falta mucho sentido común. Y ese sentido común no está ni en los medios, ni en las redes sociales, ni en las homilías de los domingos, ni en la algarabía del Parlamento, ni en el silencio de las universidades, y mucho menos, por ejemplo, hoy, en una patronal que se cree con derecho a ponerle vetos a un gobierno salido de las urnas, y alguna persona del gobierno que dice que la COE tiene derecho a poner vetos. A ver si nos vamos dando cuenta de todo esto y empezamos a pensar en un nuevo sentido común, que tiene que ser nuestro, que es la única garantía de que no nos roben otra vez nuestro país. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.
¿Es normal que la riqueza acumulada por los 8 individuos más ricos del mundo equivalga a la fortuna que poseen 3.600 millones de personas? ¿Es normal que en un país, en teoría civilizado, un policía pueda cogotar y asfixiar a un ciudadano hasta la muerte, principalmente por el hecho de que es negro? ¿Es normal que en pleno siglo XXI un rey sea inviolable? ¿Es normal que los que convirtieron España en un cuartel se manifiesten contra el gobierno de coalición gritando libertad? Y al fin y al cabo, ¿quién decide qué es normal y qué es anormal? ¿Será que la normalidad era lo que vivíamos antes de la pandemia? ¿Cómo avanzar hacia una sociedad normal y más justa? Bueno, pues para responder a estas preguntas no sencillas, tenemos esta noche a Nicolás Sartorius, abogado, periodista, cofundador de Comisiones Obreras, diputado durante 3 legislaturas y autor de este libro, La nueva anormalidad. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a vosotros. Nicolás, los que te encarcelaron a ti andan gritando frente al gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, libertad, libertad, libertad. Bueno, en fin, no sé si son las mismas personas las que me encarcelaron, ¿verdad? Creo que son otras, ¿no? Porque las que a mí me encarcelaron me da la impresión de que no quedan mucho. Pasaron a mejor vida. Pasaron, sí, la mayoría mejor vida y políticamente pues estamos en otra situación. ¿Sigue siendo España diferente? Bueno, España no es diferente en algunos aspectos y en otros es diferente, como todos los países, claro, pero bueno, yo creo que no es diferente porque tenemos una democracia y una cuestión homologada a los países europeos, perfectamente equiparable y en algunos aspectos más avanzada que la mayoría de las constituciones europeas, en otras no tanto, pero en cambio es diferente en lo que yo en el libro, si te has fijado, llamo las 4 mutaciones, ¿no? Es decir, las 4 mutaciones, pues no es ninguna referencia a eso que les gusta hacer a los chinos, de las 5 modernizaciones y cosas así, ¿no? Las 4 mutaciones son que hicimos 3, que eran la democracia, el estado de bienestar, mejorable, y el ingreso en Europa. Fueron 3 cambios fundamentales en la historia de nuestro país, ¿no? Pero no hicimos la cuarta. Y la cuarta es la que tenemos que hacer ahora, en mi opinión, que es crear un modelo económico productivo moderno, realmente moderno. Y en eso España está atrasado. Es decir, si algo ha fracasado o lo ha hecho mucho peor en España en estos años, ha sido el capitalismo español. Es decir, en el fondo la política ha hecho sus deberes, ha traído la democracia, ha creado el estado de bienestar, estamos en Europa. Pero el modelo productivo español es bastante deficiente. La prueba es que tenemos más paro que los demás, tenemos más economía sumergida que los demás, tenemos menos presión fiscal que los demás, un estado de bienestar más flojo que los demás. Por lo tanto, esas son las cuestiones que a mí me parecen las más importantes y que nos diferencian de los países avanzados de Europa. Evidentemente no nos diferencian de Rumanía o de Bulgaria o de Grecia, pero sí nos diferencian de Francia, de los países nórdicos, en fin, de los países avanzados. De lo que se llama la Europa de los 15, que es con la cual podemos compararnos. Comparar. Y es verdad que cifras de paro juvenil de prácticamente el 50% son inéditas en el conjunto de esta Europa de los 15, o esa vinculación, ¿no?, que tiene el empleo a la economía. Si hay auge, hay empleo, y si hay un poquito de crisis, es otra vez la debacle, la catástrofe. Claro, eso es lo que yo explico en el libro. Es decir, cuando crecemos económicamente, creamos mucho empleo, pero mucho empleo precario. Y cuando viene una situación de crisis, destrozamos empleo mucho más que nadie, ¿no? Y eso es porque nuestro sistema productivo, si se analiza en detalle, pues es un sistema productivo con micropymes, con empresas muy pequeñas, en sectores que son interesantes porque crean riqueza, pero son sectores muy endebles, ¿no? Es decir, nosotros en los últimos, desde la última crisis del año 2008, pues hemos destruido unos 700.000 empleos de la industria. Es decir, tenemos una industria flojísima, un 14% del Producto Interior Bruto, cuando Suecia tiene el 30%, Francia tiene el 24%, Italia tiene el 20%. Bueno, nosotros estamos en el 14%. Y en cambio tenemos sectores enormemente amplios, pero cuyo empleo es más precario que en las industrias, como puede ser el turismo, puede ser el pequeño comercio, puede ser el ladrillo. Es decir, son sectores con una enorme cantidad de empleo, pero que cuando llegan las crisis se pierde.
Es decir, la pérdida del Producto Interior Bruto de la pandemia, que va a ser bastante brutal en España, el 75% es el turismo. Es decir, somos un monocultivo y resulta que cuando eres un monocultivo, cuando le pasa a los países que solo tienen el petróleo, Claro. pues se hunde. Cuando hay una crisis, pues se vienen abajo, ¿no? Nosotros necesitamos industrializar. Tenemos, por ejemplo, Juan Carlos, una cosa que a mí es la que más me duele y la que me parece la clave, que es una inversión en ciencia, innovación y tecnología ínfima. Es decir, tenemos el 1,24% del PIB, menos que Portugal. Es decir, cuando los países avanzados de Europa tienen el 3%, o sea, casi 3 veces más, y ya no digamos China o Estados Unidos o los países asiáticos que dedican el 4 y el 5% del PIB. Bueno, sabe todo el mundo perfectamente que si no tienes una ciencia acorde a los tiempos en la revolución digital, no tienes nada que hacer, o sea, eres un parque temático. Entonces, ese es el problema de fondo y además eso es acumulativo, porque cuando pierdes ese tren, lo pierdes de manera geométrica y acumulativa, es decir, tardas mucho en recobrarlo, ¿no? Sí. Entonces ahí están las flojeras, esa diferencia que tiene España, que es muy seria, ¿no? Claro, sin embargo, Nicolás, planteas que España no es tan diferente como se ha planteado. Sin embargo, leyendo tu libro, uno percibe que hay algunos elementos que arrastramos. Uno de ellos es este sistema productivo, que a veces uno lee a Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo, y parece que está escrito ayer, ¿no? Pero también tú haces un análisis de algunos elementos donde España arrastra diferencias. Y tú analizas, por ejemplo, la educación como uno de esos elementos donde no hemos terminado de levantar cabeza y que tiene mucho que ver con lo que pasa en la ciencia y con el que inventen ellos, que decía Unamuno. Bueno, yo señalo algunos elementos que arrastramos, porque ha habido muchos que hemos ido superando. Por ejemplo, pues España en la época de la dictadura, la presión fiscal, que es lo que crea luego el estado de bienestar, pues nunca superó el 15%, ¿no? Hoy estamos en un 35,5% y hemos llegado a estar en un 40-41%, o sea, parecido a lo que hay en Europa. Eso es lo que genera el estado de bienestar, la educación gratuita, la sanidad, etcétera, ¿no? Ahora, es verdad que, por ejemplo, pues no hemos hecho unos cambios, por ejemplo, agrarios que podíamos haber hecho en algún momento. Tenemos todavía yo creo que tenemos algunas deficiencias en nuestro sistema territorial. Yo soy muy partidario de ir hacia una cierta federalización del sistema territorial español. Tenemos un Senado pues, que no funciona, que no sirve. Tenemos algunas cuestiones que tenemos que arreglar. El sistema educativo, pues hombre, no es el peor de Europa, pero tampoco es de los mejores. Es decir, en los informes PISA, por ejemplo, pues en algunas materias no salimos muy bien, ¿no? Es decir, que un país haya hecho 8 reformas educativas en los últimos periodos, pues no es normal. Es decir, porque cada vez que gobierna uno, ahora hay una nueva ley educativa, pues me temo que el día que llegue la derecha a gobernar se la cepillará y pondrá otro. Entonces estamos cambiando el sistema y eso no es bueno para el sistema educativo español. Claro, pero Nicolás, ahí en el sistema educativo, y tú también lo señalas en diferentes partes del libro, ahí hay como dos lastres. Uno tiene que ver la Iglesia como presionando, ¿no?, para entrar en determinados ámbitos de nuestra vida civil, y después la privatización de la educación, que también que es una cosa que no se ha solventado durante la democracia, sino que al revés incluso se ha agravado. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Yo apunto al origen de este fenómeno, que es la famosa desamortización, ¿no? Es decir, hay un pacto del Estado español con la Iglesia que yo explico y que se puede resumir diciendo, bueno, yo acepto que los bienes de la Iglesia pasen a manos privadas, ¿no?, que fue todo el proceso de desamortización, a cambio de que tú me des el cerebro de los españoles, ¿no? Y por lo tanto, la educación, Las mentes la vivas. democracia, ha estado en manos de la Iglesia. O sea, no solo la educación privada, también la educación pública. Es decir, durante los 40 años de dictadura, por supuesto, pero también antes. Por lo tanto, ya fue un avance en la democracia de que por lo menos una parte mayoritaria de la educación pasara a manos públicas. Ahora, ha habido un sector que se llama la educación concertada, que en el fondo es una educación privada financiada por todos los contribuyentes, que está en manos privadas de una manera excesiva. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, creo que llega hasta el 40%, ¿no? Entonces, y en otros territorios
Entonces, pero también en Cataluña es muy alta la concertada, en el País Vasco, curiosamente. Es decir, que las zonas más ricas tienen una educación concertada, privada, pero con financiación de todos los contribuyentes, y en cambio las zonas, los territorios de España más pobres, lo público. Es decir, es excesivo, y a mí me parece bien que ahora en esta ley se intente reequilibrar esa situación a favor de lo público. Yo soy un gran partidario de lo público, soy un gran partidario de que lo que funciona y lo que ha funcionado en muchos aspectos ha sido lo público. La prueba es que yo, irónicamente, si te has fijado, dedico un capítulo a decir viva el Estado, ¿no? Sí, claro, ahora hablamos de viva eso. No, claro, porque es que sabes muy bien que durante, no sé, 40 años llevan denostando al Estado, que el Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, lo privado es lo mejor, bueno, todo lo que fue la revolución de Thatcher, Reagan y compañía, el neoliberalismo imperante en el capitalismo. Bueno, y resulta que ahora, cuando ha llegado la pandemia, todo el mundo dice, bueno, que el Estado le tiene que ayudar, ¿no? Y ahora todo el mundo está diciendo que el Estado me ayude, pero todo. O sea, se han convertido todos en socialistas. Es curioso ahora, que los mismos de la patronal que llaman al ingreso mínimo vital paguita, luego reclaman ellos ayudas para solventar el cierre de empresas y demás. Evidentemente, claro, evidentemente. Es decir, hoy ya todo es el Estado. Yo creo que hubo un partido, que no me acuerdo cuál es, pero en fin, en todo caso, es lo de menos, que dijo que el Estado tenía que hacerse cargo de los salarios de todos los trabajadores del país. Bueno, yo estaba por decirle, oiga, pero si usted es de extrema derecha, ¿cómo ahora se ha convertido usted al comunismo primitivo? Quiere decir, entonces, es decir, que es un contrasentido y un cinismo tremendo el que existe en ese sentido, ¿no? Porque ahora el Estado, claro, es necesario, ¿no? Claro. Déjame dar un salto, Nicolás. El capitalismo del siglo XXI no se le ve. Te matan con drones que están escondidos, te despiden con algoritmos que no terminas de desentrañar o te someten a esclavitudes que en el fondo están consentidas, ¿no? Y tú dedicas un apartado a esta nueva explotación que no se visualiza tanto como se visualizaría en el siglo XVII, XVI, XVIII. Eso es verdad, es decir, yo dedico un capítulo a lo que llamo las nuevas esclavitudes, ¿no? Pero bueno, podía poner muchas, y hay un ejemplo, yo digo muchísimas, pero bueno, en todo caso me he centrado en tres, que es el tema de la prostitución, el tema de los emigrantes que vienen a trabajar y el tema de estos que llaman riders, ¿no? Que ahora menos mal que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que, bueno, que efectivamente tienen una relación laboral y que no son autónomos. Menos mal, porque era una esclavitud absoluta, ¿no? Entonces me recordaba a los colís, ¿no?, de Asia en la época del rickshaw, ¿no? Entonces, el problema está en que hay esas nuevas esclavitudes, pero también hay todo tipo de tráficos ilegales. El capitalismo neoliberal, Juan Carlos, el capitalismo neoliberal, no todos los capitalismos, yo sostengo que hay que enterrarlo. El capitalismo neoliberal ha fracasado, no ha hecho más que depredar la naturaleza, depredar a las personas, y por lo tanto es un capitalismo que no vale, que ha fracasado y que es necesario sustituirlo. Yo no digo por el socialismo, el comunismo, pero por un capitalismo mucho más avanzado. Es decir, porque lo peor que le puede pasar a un trabajador o cualquier persona es estar dentro de un capitalismo atrasado, ¿no? ¿Y qué es ser de izquierdas en ese siglo XXI entonces? Yo creo que en el siglo XXI ser de izquierdas es apostar fuertemente por la democracia, por el estado de bienestar y por la ciencia. Es decir, yo creo que el capitalismo, Juan Carlos, que le dedico algunos párrafos, etcétera, la gran equivocación, yo creo que ha cometido una parte de la izquierda en un cierto periodo, era pensar que con el capitalismo se acaba. No, con el capitalismo no se acaba, al capitalismo se le supera. Es decir, el capitalismo es un estadio de la sociedad que hay que superar, lo mismo que se superó el feudalismo o el esclavismo. Por lo tanto, hay que superarlo. Y para superarlo, si tú te fijas y analizas a fondo la historia de la humanidad, te das cuenta que los nuevos sistemas empiezan a tener elementos en el anterior. Es decir, en el feudalismo ya hubo muchos elementos del capitalismo. Se creó dentro del feudalismo, hasta que llegó un momento en que lo superó. Es muy dialéctico eso, ¿no? Claro, Claro, es un proceso muy dialéctico en el sentido
de que tú un día no dices, bueno, voy a acabar con el capitalismo, ¿no? Pero es que eso no es así. La prueba es que en los sitios donde se ha intentado no han creado ninguna sociedad mejor que el capitalismo, para nada. Es decir, lo que han hecho es la pobreza. Es decir, lo que hay que hacer es superar el capitalismo. Para superar el capitalismo, ya dentro del capitalismo actual, hombre, hay elementos que van en contra de la lógica de él. Por ejemplo, cuando el 50% de la riqueza de un país está en manos del Estado, ¿no? A través de los impuestos, hombre, eso no es lógica capitalista, porque eso es, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es decir, claro, cuando hay países que controlan el 50% de la riqueza y la distribuyen en educación, sanidad, servicios, etcétera, eso no es la lógica del capitalismo. La lógica del capitalismo es el liberalismo total. Por eso yo creo que hay una cosa que yo digo y sostengo, y es que el Estado español en la Constitución no se define como Estado liberal, ¿eh? Se define como Estado social. Porque el Estado social es un salto con respecto al Estado liberal del siglo XIX, que solamente tenía dinero para 4 cosas, que era el ejército, la policía, los jueces, lo que llamaba Marx la represión sobre las personas, pero no la administración de las cosas. Y por lo tanto, ahora hay también administración de las cosas. Yo creo que al capitalismo hay que superarlo. No creo que sea el fin de la historia para nada, Juan Carlos, para nada. Y lo que hay que ir es ir introduciendo elementos de esa nueva sociedad que las nuevas tecnologías y la revolución digital lo están propiciando. ¿No es lo que tú planteas caer en aquello que se criticaba de un capitalismo con rostro humano? ¿Es posible un capitalismo con rostro humano cuando el metabolismo del capital pues es el que es? No, yo no soy partidario ni del capitalismo de rostro humano ni del capitalismo popular que hablaba la señora Thatcher, ¿no? No, yo lo que creo es que no todos los capitalismos son iguales, lo mismo que no todos los feudalismos fueron iguales. Es decir, yo no creo que el capitalismo del norte de Europa, donde el 50% de la riqueza que se genera todos los años está en manos del Estado, sea lo mismo que los capitalismos de África, Asia, América Latina, Estados Unidos, en donde digamos, el Estado tiene una debilidad enorme porque no tienen el estado de bienestar, por lo tanto no tienen capacidad para dar servicios avanzados a la población. Yo creo que ese capitalismo tiene ya elementos que apuntan hacia una sociedad diferente, elementos que están empezando. Es decir, porque ahora, si tú tienes un Estado en donde a través de una presión fiscal que yo planteo, por ejemplo, que en España habría que llegar por lo menos al 40% en esta legislatura, pues resulta que tienes una capacidad para dar servicios que son servicios sociales, son servicios generales y universales. Eso no es el capitalismo. No, yo del capitalismo de rostro humano, yo lo que creo es que al capitalismo hay que forzarle a dar cosas que no le gusta dar. En algún momento planteas, recuperando a Berlinguer, una cierta idea de la izquierda vinculada a la austeridad, a la sobriedad, ¿no? No esa austeridad que impuso la Unión Europea, sino a un cierto concepto frugal de la vida. Bueno, claro, yo creo que la austeridad tiene dos concepciones muy diferentes, lo mismo que el colesterol, ¿no? El colesterol bueno y el colesterol malo. Bueno, pues yo digo que lo mismo que hay un colesterol bueno y uno malo, hay una austeridad buena y una austeridad mala. La austeridad mala no era austeridad, era despilfarro absoluto por parte de los poderes financieros, por parte de los sectores desregulados, la liberalización total, la privatización total, todo eso llevó a un despilfarro absoluto que está en el origen de la crisis del 2008, ¿no? Que fue un auténtico desmadre. Y en cambio, Berlinguer lo que defendía, ligándolo al problema del medio ambiente, ligándolo al problema de la sostenibilidad, de que es necesario una cierta austeridad de lo superfluo para que en cambio pueda haber una abundancia de lo necesario. Y lo que hay que frenar es precisamente el despilfarro de lo que es inútil y en cambio tener medios para que la gente tenga los bienes que son necesarios y que hacen a la persona más libre y más digna. Por lo tanto, hay una austeridad que yo entiendo que es una austeridad progresista, revolucionaria, que es esa austeridad de la abundancia de los bienes necesarios, que es a donde tendríamos que ir. Claro, en esos términos uno podría entender un capitalismo sin guerras,
si fuera frugal. Lo que pasa es que el capitalismo, por su propia definición, no es frugal, ¿no? Y no, a mí no me resulta sencillo pensar en un capitalismo que no termine, ¿no?, por desembocar en una guerra de todos contra todos, incluso guerras, ¿no?, mundiales, como una forma necesaria de desembocar en esa lógica de la búsqueda del beneficio. Hombre, yo no sé si es, vamos, inevitable el que se llegue a una guerra general, ¿no? Yo lo que dedico un capítulo, como has visto, a la paz y a la guerra. Mm. eh, Evidentemente, las guerras han sido un elemento consustancial al capitalismo durante siglos y antes del capitalismo, pero creo que hay ejemplos que demuestran que se podía ir no quizá a la paz perpetua que decía Kant, ¿no?, pero sí por lo menos a elementos que, que no lleven a una guerra general, ¿no?, a una Mm. guerra tipo Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Yo pongo el ejemplo de la Unión Europea, que es un ejemplo importantísimo, en donde naciones que han guerreado durante siglos, que se han machacado durante siglos y que han tenido, bueno, pues en 50 años 3 grandes guerras, como fue Alemania y Francia, ¿no?, en la guerra del 70, el 14 y el 45, y sin embargo hoy es impensable que en la Unión Europea guerrearan unos países con otros, ¿no? Han creado un espacio de 500 millones que viven en paz. ¿Por qué? Porque han generado intereses comunes y el mal de uno es el mal de los otros y por lo tanto tienen cosas comunes que les interesa preservar, ¿no? Mm. Y yo creo que esa regionalización se debería hacer también en otros continentes. Déjame preguntarte, porque tú afirmas con mucha contundencia que ves como imposible un golpe de Estado en Europa, que sería una frivolidad y que es una enunciación sin cuento plantear el riesgo de golpes de Estado en nuestro continente. Hombre, yo creo que en la Europa de la Unión Europea, pensar que puede haber golpes de Estado como los hemos conocido, me parece que no es un tema de actualidad. Pero perdona que te interrumpa, Nicolás, ¿no será que los golpes de Estado se dan ahora de otra manera? ¿O cómo explicamos, por ejemplo, lo que se hizo con Grecia? Bueno, yo no creo que en Grecia fuera un golpe de Estado realmente. Vamos, si te refieres a los coroneles, sí, pero vamos. No, no, me refiero a cuando hay una votación popular contra las políticas de austeridad y Schäuble dice aquí las elecciones no cambian nada, ¿no? Y les obligan a poner en marcha unas políticas de austeridad contra la voluntad popular, con un empobrecimiento radical del Bueno, país. la voluntad popular, si lo aceptas, el gobierno griego de entonces, pues aceptó lo que decía Schäuble, pero no tenía por qué haberlo hecho. Es decir, tú puedes perfectamente, pues, tomar tus decisiones en función de tu voluntad. Yo no creo que la Unión Europea, cuando impone condiciones, pues bueno, si las aceptas, las aceptas, pero no te dice que cambies tu sistema político o que no. Él te dice, oiga, si usted quiere que yo le siga dando dinero, tiene que hacer esto, pero claro, es evidente que el dinero no se da así gratis para que tú hagas lo que quieras, ¿no? Ahora, yo creo que golpes de Estado, en el sentido que hablamos en general de este término, yo creo que en la Unión Europea es bastante impensable. O sea, nada es imposible. Yo he sostenido siempre que la democracia hay que defenderla siempre, que siempre puede ser, sí le pueden dar la vuelta, etcétera, sobre todo con crisis. Bueno, por ejemplo, el populismo de derechas en Alemania, en Francia, con la señora Le Pen, en Salvini, todos estos movimientos que hay en Europa. Claro, si ganaran las elecciones, pues podría haber situaciones muy serias, ¿no? Por lo tanto, hay que hacerles frente, pero la mejor manera de hacer frente a ese tipo de populismos es precisamente protegiendo a la gente. Es decir, protegiendo a la gente, creando eso que se ha llamado el escudo social. Pues bien, el escudo social, el avance social, porque eso es la mejor medicina contra ese tipo de populismos o de intentos de golpe. Estaba pensando en todo lo que ahora llamamos el lawfare, ¿no? Que de repente le saca casi 30 puntos de distancia Lula a Bolsonaro y lo meten en la cárcel, sin pruebas, ¿no? En España, Nicolás, la dimisión, recuerda, de Pérez de los Cobos, intentó buscar una crisis en el gobierno de coalición, ¿no? Igual que los intentos, ¿no?, de encarcelar al delegado del gobierno o a la ministra de Igualdad. Es decir, que a veces las togas, ¿no?, pueden, junto con los medios de comunicación, conseguir el mismo resultado, que es expulsar
de los gobiernos a los que han ganado las elecciones. No son golpes como el del 73 de Pinochet contra Allende, pero tiene el mismo resultado, expulsan de los gobiernos a los que han ganado las elecciones. Bueno, eso por lo menos en el caso de España y de Europa, en mi opinión, no ha sucedido. No sé si en otros países pueden darse situaciones de esas porque son democracias muy demediadas y muy flojas, pero en el caso europeo y en el caso español, que yo sepa, no ha habido ningún gobierno que le hayan desplazado por maniobras de unos o de otros. Es decir, no veo ese riesgo aquí. Siempre hay que estar atento a ese tipo de cosas, siempre hay que estar atento a lo que podríamos llamar las cloacas del Estado, siempre hay que estar atento a maniobras que pueden existir, pero yo no creo que en nuestra democracia y en las democracias europeas esto se pueda dar. Aquí hemos tenido, Nicolás, una policía política financiada por el Partido Popular para inventarse pruebas contra la oposición Sí, política. pero no ha conseguido nada. O sea, bueno, hay intentos, Juan Carlos, evidentemente que hay intentos de sectores siempre oscuros, de intereses espúreos, ¿no? Que intentan pues, que la voluntad popular no se manifieste, pero bueno, hay que combatirlos, se les combate, se les desenmascara, se les lleva a los tribunales, se les derrota y es lo que hay que hacer. Es decir, yo creo que evidentemente, lo sé porque llevo muchos años ya en esto, pues claro que siempre hay intereses por ahí oscuros y gente que intenta darle la vuelta a la voluntad popular, pero que yo sepa, en Europa no lo han conseguido ni yo creo que lo vayan a conseguir, pero siempre hay que estar vigilantes, siempre hay que estar vigilantes. Y además hay una cosa, Juan Carlos, que a mí me preocupa mucho, y es que hay quien cree que porque las cosas van a ir que van mal, y hay mucha injusticia, mucha desigualdad, que eso es, digamos, algo que beneficia a la izquierda. Para nada, para nada. Histórico Pues eso. eso sí. Un error total. Por lo tanto, cuanto mejor, mejor, y cuanto peor, peor. No, nos hemos comido el tiempo, pero no quiero dejar de hacerte dos preguntas. Una de ellas es, mientras que durante todo el libro tú luchas contra el regreso a la normalidad, planteando que, cuidado, que esa normalidad estaba llena de cuestiones negativas, sin embargo, intuyo cierta nostalgia por una España que la veías como más tranquila cuando funcionaba sobre la base del bipartidismo y dos partidos nacionalistas que estaban de alguna manera comprometidos en la gobernabilidad del país. Y tengo la sensación de que eso... No lo veo así. No lo veo así. Yo creo que el bipartidismo llegó a un agotamiento, llegó un momento en que fue negativo en los fenómenos de la corrupción y todo esto, es decir, hubo un desgaste. Y yo creo que los partidos que sustentaban siempre la mayoría, ya fuese el Partido Socialista o el Partido Popular, que luego cuando no tenían mayoría absoluta se sustentaban en los partidos nacionalistas, sobre todo los catalanes, yo creo que se fue un momento, se agotó, ese sistema llegó un momento en que estaba agotado. Yo creo que el surgimiento, por ejemplo, de los indignados y después de Podemos, no es una causa, es una consecuencia de ese agotamiento y de ese desprotección en que estaba la gente. Por lo tanto, yo creo que yo creo en el pluralismo y creo que es bueno, yo siempre he creído que era bueno que hubiera un partido a la izquierda del PSOE, en principio fue el Partido Comunista, fue luego Izquierda Unida, luego ahora es Podemos, es decir, a mí me parece que eso responde al pluralismo de la sociedad española, es decir, que el Partido Socialista no agota toda la izquierda. Lo que me preocupa es el surgimiento de Vox por el otro lado, es decir, porque eso sí que está influyendo de manera muy negativa a todo el funcionamiento del sistema político español, no solo por la fuerza que ha adquirido, sino porque también empuja al Partido Popular a irse más a la derecha, es decir, están introduciendo un elemento delicado dentro del sistema político español, pero que haya un partido a la izquierda del PSOE siempre me ha parecido normal y siempre ha existido. No es un problema que una parte del partido... No tengo nostalgia de eso. Estupendo. ¿Y no es un problema que una parte del Partido Socialista prefiriese gobernar con el Partido Popular que con Unidas Podemos? No lo sé, no estoy en el Partido Socialista, no estoy en sus arcanos, no sé, supongo que el sector más, digamos, más moderado, más para entendernos, más a la derecha, el Partido Socialista,
pues a lo mejor es posible, pero yo creo, Juan Carlos, que hay una cosa que los que comentan los acontecimientos nunca dicen. Cuando hay gente que dice que sería bueno una gran coalición en España y ponen como ejemplo a Alemania, no han caído en la cuenta de que en Alemania nunca ha habido una gran coalición dirigida por la izquierda. Las grandes coaliciones en Alemania siempre están encabezadas por la derecha, curiosamente. ¿Por qué? Porque la democracia cristiana alemana nunca ha aceptado ir en una gran coalición encabezada por la socialdemocracia. La prueba es que Willy Brandt, en el periodo en que gobernó, se tuvo que apoyar en los liberales, no pudo hacer una gran coalición. Son los socialistas los que han hecho las grandes coaliciones y, por cierto, no les ha ido muy bien. Por eso yo, si te fijas en mi libro, también digo una cosa, y es que yo hubiera sido más partidario no de un gobierno de coalición Podemos-PSOE, sino de un apoyo parlamentario externo, como se hizo en Portugal, porque el participar en un gobierno de coalición de segundo tiene bastante desgaste. Y por lo tanto, esa es la experiencia de Francia con la gran alianza que se hizo de comunistas y socialistas, y es la experiencia de otros sitios. Yo hubiera preferido eso, creo que hubiera sido mejor para ambos. Pero bueno, en todo caso ya veremos lo que dice, lo que dice el futuro, ¿no? Y una última pregunta, Nicolás, para despedirnos. Tú siempre has sido un firme defensor de Maastricht. En aquel momento confrontaste, ¿no?, con las críticas que hacía Julián Guita. Sin embargo, esta decisión que tú defiendes durante todo el libro, ¿no?, de la mutualización de las deudas y demás, no es una negación de las políticas neoliberales de la Unión Europea que puso en marcha precisamente Maastricht. Yo creo que es al contrario. Es decir, yo creo que lo que ha demostrado el tiempo, sobre todo la experiencia última, es que ¿qué hubiera sido de este país, Juan Carlos, sin el euro? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido una catástrofe bíblica. Es decir, si nosotros hubiéramos estado fuera del euro. Es decir, las políticas de mutualización de la deuda son imposibles sin el euro. O sea, lo que tú mutualizas es el euro. Claro, si no hubiera existido el euro, hubiera sido imposible mutualizar deudas, porque cada uno hubiera tenido monedas diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo, por eso lo digo con mucho énfasis, no menciono a ninguna persona porque nunca quiero ofender personalmente a nadie, pero digo que era un error gravísimo que España se hubiera quedado fuera del euro, hubiera sido una catástrofe, porque nosotros no somos Noruega, ni somos Albania, ni somos Kosovo. Y no somos un país que no podía de ninguna manera quedarse fuera del euro. Y gracias a que estamos dentro del euro, bueno, España ha avanzado mucho durante todos estos años y sobre todo hemos llegado a un punto que tú has señalado, que para mí es un salto importantísimo, y es que por primera vez en una crisis económica mutualizamos una parte de la deuda importantísima, que son los famosos 140.000 millones, bueno, la mitad, que van a venir a España de Europa, sin los cuales nos iríamos al hoyo. O sea, no tendríamos salida de ningún tipo. Por lo tanto, yo tengo esa sensación de que fue un acierto defender por encima de todo de que España estuviera en el euro, porque si nos quedamos fuera, imagínate tú, amigo Juan Carlos, si tuviéramos la peseta en este momento. Yo creo que no cuestionábamos. Yo nunca he cuestionado, incluso escribí un libro, yo nunca he cuestionado que España tenía que entrar en el euro, pero sí que pensé que los pactos de estabilidad, los criterios de entrada en el euro, le prestaban atención a variables monetarias y les daba igual, por ejemplo, el desempleo, y por tanto estaban muy marcados por la presión alemana. Claro, Juan Carlos, eso es verdad, pero eso no dependía del euro. Eso dependía de la relación de fuerzas que había en Europa. Es que muchas veces nos olvidamos que en Europa no gobierna mayoritariamente la izquierda, y que cuando gobernó mayoritariamente la izquierda, cuando hubo partidos socialdemócratas, por estaba Brandt en Alemania, Felipe González en España, estaba Mitterrand en Francia, que fue un momento que se podían haber hecho algunas de esas cosas, no se hicieron. En fin. Es una cosa que se podía criticar a la socialdemocracia, que no hizo cosas que se podían haber hecho en aquel momento. Pero en la política neoliberal que ha hecho la Unión Europea, el austericidio, no era el euro, era que la derecha gobernaba. Nicolás Sartorius, fundador de la Fundación Alternativas, abogado, uno de los históricos de Comisiones Obreras, en su momento del Partido Comunista, y autor de este libro, La nueva anormalidad por una normalidad
Nueva, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Escuchándote yo decía, qué tiempos aquellos en donde sabíamos los que eran los nuestros en el internacionalismo. Ahora me da, y tú le dedicas un capítulo que no está tan claro saber en el mundo quiénes son los nuestros, Nicolás. No está tan claro, pero bueno, hay que saber orientarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. El otro día le contagié el COVID y la enterramos hoy. Este fin de semana, en plena segunda ola del coronavirus, con cientos de muertos cada semana y con las autoridades sanitarias recomendando que no se junten más de 6 personas en las cenas de Navidad, el Within Center de Madrid ha acogido no uno, sino 2 conciertos con 5.000 personas cada uno. Escándalo, un auténtico escándalo, que cantaría el propio Rafael. Es decir, que congregar a 5.000 personas en un recinto con la que está cayendo necesariamente tenía que indignar a muchísimas personas. Y las redes, claro, echan humo. El camino que lleva al Zendal. Y ahora a esperar unos días, a ver a quién le toca mi lotería, ha puesto Máximo Pradera. Por escuchar Mi Gran Noche, tu abuela quizá no llegue a ver a la Pedroche. Vaya rimas de mierda en una política de mierda. ¿Os imagináis lo que hubieran dicho si en un acto feminista se hubieran reunido ahora 5.000 personas? Hubieran pedido seguro la hoguera para ellas. Miserables y oportunistas son los que ahora callan y son los mismos que el pasado 8 de marzo se rasgaban las vestiduras. La populista que acusaba a la manifestación del 8M de ser el mayor infectódromo de España hoy justifica que miles de muertos después y en plena segunda ola se pueden reunir 5.000 personas en un recinto cerrado. El concierto que se celebró ayer, que esta noche también se repetirá, cumple toda la normativa de aforos, de separación, de ventilación, toda la normativa. Es un concierto seguro. La doble moral del Partido Popular. Como publicó ayer Anabel Alonso, si invito a Rafael en Navidad, podemos juntarnos hasta 5.000 personas, ¿no? Morimos de amor y lloramos de alegría, decía el lamentable e inoportuno eslogan del concierto. No, desgraciadamente la gente no está falleciendo de amor. Muere de neumonía bilateral y de estrés respiratorio. Los sanitarios que luchan en primera línea contra la pandemia no lloran de alegría, lloran de impotencia y de rabia, de la indignación que produce estar dejándote la vida para que luego lleguen unos irresponsables y lo estropeen todo. Y Díaz Ayuso dice, cuando Madrid es la comunidad con mayor expansión de los contagios, que sería un problema si en Madrid tuviéramos problemas con los contagios. Escándalo, un auténtico escándalo, y perdonad que no le ponga música. Hasta mañana, desobedientes.